Se cuenta que San Agustín, intentando comprender el misterio de la Santísima Trinidad, caminaba un día por la playa, cuando fue testigo de un hecho que le llamó la atención. Un niño había cavado un hoyo en la arena e intentaba llenarlo con el agua del mar. San Agustín preguntó al niño que qué pretendía hacer, y el pequeño le explicó que quería trasladar todo el agua del océano al hoyo. El santo quiso explicarle al niño que era imposible lo que estaba haciendo, pero no tardó aquel en responderle que aún más imposible era para el hombre comprender el misterio de la Santísima Trinidad. Es una experiencia muy común, incluso para personas con mucho recorrido intelectual y espiritual, que la fe produzca una serie de interrogantes. Es natural, tanto en el ámbito de la religión como en muchos otros asuntos, que las personas se cuestionen y se pregunten acerca de la realidad que los rodea. Muchas de las cosas que sabemos, muchos inventos y adelantos tecnológicos que hoy conocemos, tuvieron en su origen una interrogante que impulsó a determinadas personas a buscar una respuesta. El hombre es un buscador de verdad, y la actitud de indagar, de investigar que nos caracteriza, no desaparece cuando se trata de temas de fe, sino todo lo contrario. Las preguntas brotan con toda naturalidad. Sin embargo, aquí hay que considerar algo muy importante. La fe es metarracional. ¿Qué significa esto? Quiere decir que la fe está más allá de la razón. Esto no significa que la fe sea irracional, es decir, contraria a la razón. Lo que significa es que el misterio de Dios supera ampliamente la capacidad del hombre de comprenderlo en su totalidad. Esa fue precisamente la lección que aprendió San Agustín en su encuentro con el niño. El misterio de Dios, explicaba Benedicto XVI, no es irracional, sino sobreabundancia de sentido, de significado de verdad. Si contemplando el misterio, la razón ve oscuridad, no es porque en el misterio no haya luz, sino más bien porque hay demasiada. Es como cuando los ojos del hombre se dirigen directamente al sol para mirarlo. Solo ven tinieblas. Pero, ¿quién diría que el sol no es luminoso? Es más, la fuente de la luz. La fuente de la luz supera la capacidad del ojo humano. Sin embargo, Dios, que es la fuente misma, se ha hecho claramente visible a los ojos humanos al hacerse hombre como nosotros. Por eso conocer a Jesucristo y lo que Él reveló es conocer el misterio de Dios. La razón nos puede llevar por el camino correcto, pero tiene un límite. Por eso necesitamos también de la fe. La fe constituye un estímulo a buscar siempre, a nunca detenerse y a no etiquetarse jamás en el descubrimiento inexhausto de la verdad y de la realidad. A las personas que pretenden sacar a Dios de la realidad, es evidente que los temas de fe les suscitarán muchas dudas y conflictos. Pero Dios más que nadie quiere que conozcamos la verdad y que descubriendo en Jesucristo el sentido último de nuestra existencia, podamos vivir en paz. El Señor conoce la sinceridad de cada uno y nunca dejará de invitarnos a abrir nuestro corazón a su gracia y a su amor. Todo creyente debe sentirse responsable de ayudar a las personas que tiene a su alrededor a despejar sus dudas y vencer los obstáculos que les impiden acercarse a Dios. En esta tarea, señalaba el Santo Padre, sintámonos hermanos de todos los hombres, compañeros de viaje, también de quienes no creen, de quien está a la búsqueda, de quien se deja interrogar con sinceridad por el dinamismo del propio deseo de verdad y de bien. Quien cree firmemente en el Señor Jesús, por el contrario, se siente impulsado a avanzar por el camino de la santidad que implica
una conversión continua, un cambio de vida constante para ser cada vez mejor cristiano. Esto supone un sincero deseo de profundizar en la fe, aún sabiendo que comprender totalmente el misterio de Dios está más allá de su razón. Era muy válido para San Agustín, por ejemplo, querer entender mejor el misterio de la Trinidad. Y de hecho escribió un libro muy hermoso dedicado a este misterio. San Agustín decía: comprende para creer y cree para comprender. La fe es fundamental para entender dentro de nuestras capacidades humanas el misterio de Dios y de nuestra vida. Por eso, en un sentido, mientras más débil es nuestra fe, más difícil nos es comprender las cosas que suceden. El intelecto y la fe, es decir, la razón y la fe, no son extraños o enemigos, sino que ambos son condición para comprender el sentido de la revelación de Dios, para recibir su mensaje auténtico, acercándose al umbral del misterio. Con razón decía el Papa Juan Pablo II que la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre. San Agustín, junto a muchos otros autores cristianos, es testigo de una fe que se ejercita con la razón, que piensa e invita a pensar. A partir de una fe sólida, buscamos comprender mejor, pero no con el afán del científico o del erudito que quiere conocer por conocer o saber por saber. La fe nos cuestiona y suscita interrogantes a las cuales debemos responder, pero siempre con miras a vivir una vida cristiana más santa, en la que la fe actúa por la caridad. Creer nos llevará a entender, y entender nos llevará a creer mejor, y esto nos permitirá ser más coherentes con la fe que profesamos. Por lo tanto, no está mal hacerse preguntas acerca de nuestra fe, aceptar que no conocemos suficientemente lo que el Señor nos ha querido revelar es un paso importante para buscar respuestas. Como nos dice el Señor Jesús: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla. En este proceso es bueno el diálogo, el acudir a personas que nos pueden ayudar a formarnos en la fe. A veces no nos damos cuenta de que muchas de los interrogantes que tenemos ya los han tenido otras personas antes que nosotros y han sido respondidas por muchos hombres de fe, santos y sabios, que todavía nos pueden iluminar. No puedo construir mi fe personal solamente en un diálogo privado con Jesús, porque la fe me ha sido dada por Dios a través de una comunidad de creyentes, que es la Iglesia, y por lo tanto me inserta en la multitud de creyentes. Nuestra fe es verdaderamente personal solo si se es a la vez comunitaria. Puede ser mi fe solo si se vive y se mueve en el nosotros de la Iglesia, solo si es nuestra fe en la única Iglesia. Hemos reflexionado acerca de los interrogantes que produce la fe. Es importante sobre este asunto resaltar que la fe en sí misma no es una interrogante. La fe en Cristo Jesús da certezas, es garantía de lo que se espera, es la prueba de las realidades que no se ven. El creyente reconocerá que la capacidad de la razón es limitada, que no se puede entender todo, pero lo que se comprende es suficiente para indicar las verdades fundamentales y el significado de la vida. Dios ya nos reveló en el Señor Jesús todo lo que necesitamos para vivir en santidad y alcanzar la salvación. Sin embargo, como enseña el Catecismo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. El cristiano no se debe asustar
cuando saltan las dudas, pues con la ayuda de Dios serán ocasión de profundizar y vivir mejor ciertos aspectos de la vida cristiana. Ello no significa, sin embargo, que tengamos que poner en duda todo lo que hemos aprendido. Quien ha visto alguna vez la luz del sol sabe que por más nublado que esté el cielo, el sol sigue brillando atrás con gran esplendor y fuerza. Iluminados por Dios, viviendo con humildad la fe y en la alabanza, la esperanza y la caridad, el cristiano dará la mejor y más contundente respuesta a muchos de los interrogantes que hoy se suscitan y dará un mejor testimonio de una vida santa y coherente